Saludos, profesor, compañeros. En esta presentación les hablaremos acerca de los conceptos de energía y potencial. Nuestros nombres son David Ponce y Andrés Badel. En la siguiente diapositiva les mostraremos una lista de los temas que vamos a discutir. El primero es el trabajo para mover una carga en un campo eléctrico. De ahí hablaremos de el concepto de potencial. Luego mostraremos la idea de las líneas equipotenciales. Luego vendrán una exposición acerca de dos em, aplicaciones prácticas. Y luego finalizaremos con una conclusión que englobe todas las ideas que ya les habremos presentado. Mi compañero a continuación les mostrará la base teórica. Vamos a empezar describiendo la fuerza eléctrica que ejerce un campo eléctrico sobre una carga puntual. Para mover una carga puntual de un punto A un punto B en un campo eléctrico, se requerirá de cierta energía, que dependiendo del caso, la entregará una fuerza externa o el campo eléctrico. La fuerza que ejerce el campo eléctrico sobre una partícula viene dado por la expresión carga de la partícula por el campo eléctrico, en dirección de este último. Como se quiere mover la partícula por el campo, la fuerza externa debe ser igual y en sentido contrario al campo. En términos de energía, el trabajo realizado es la fuerza por el producto punto con el desplazamiento, notando que si el desplazamiento se realiza perpendicularmente al campo, el trabajo es cero. Si se divide la trayectoria en pequeñas secciones de desplazamiento, queda un trabajo diferencial, que si se integra, queda que el trabajo es igual a menos la integral del producto punto entre el campo eléctrico y el desplazamiento. Considerando que esta es una integral de línea y estamos hablando en un campo electrostático, se tiene que si se realiza una trayectoria cerrada, el trabajo será cero, al tratarse de un campo conservativo. Por ejemplo, si se tiene una línea de carga continua cuyo campo eléctrico varía radialmente y se traza una trayectoria circular centrada en la línea, esta será en todo momento perpendicular al campo eléctrico, por lo que el producto punto será siempre cero, o sea, no se realiza trabajo. En cambio, si la partícula se mueve radialmente, aquí sí se realizará trabajo. De esta expresión deriva la diferencia de potencial, considerándose como el trabajo realizado por un agente externo para mover una carga de un coulomb de un punto a otro, teniendo presente el campo eléctrico. De esta forma, la diferencia de potencial entre un punto B y A queda definido como menos la integral de línea de B a A del producto punto entre el campo eléctrico y de L, considerando que la partícula se mueva de B hacia A. El potencial siempre será medido entre dos puntos. Sin embargo, también puede tratarse como potencial absoluto en un punto al considerar todas las mediciones de potencial respecto a un único punto, el cual suele ser o la Tierra o un punto extremadamente lejano del lugar de interés, con tal de considerar que su potencial sea cero. De esta forma es más fácil hablar de diferencia de potencial, ya que para calcular la diferencia potencial entre dos puntos solo se debe restar el punto final con el punto inicial. Ahora se puede definir las superficies equipotenciales, que vienen siendo la superficie compuesta de todos los puntos con el mismo potencial absoluto. Si nos movemos por esta superficie, el trabajo realizado será cero, ya que la diferencia de potencial será cero. Si bien las expresiones anteriores nos sirven para determinar el potencial, resulta más complejo determinar el campo eléctrico de esta forma, por lo que se buscará otra manera de hacerlo. Sabemos que al movernos por una superficie equipotencial, el trabajo será cero. Como se vio anteriormente, esto se da cuando el movimiento es perpendicular al desplazamiento.
De esta forma, las superficies equipotenciales serán siempre perpendiculares al campo eléctrico. Si se conoce la distribución del voltaje en el espacio, y como sabemos lo anteriormente mencionado, podemos decir que el campo eléctrico irá por donde mayor tasa de cambio de voltaje haya. De esta forma, definimos que el campo eléctrico es igual al gradiente del voltaje. A continuación, se presentan distintas distribuciones donde se pueden apreciar las líneas equipotenciales, notándose que en las zonas más azules es donde menor voltaje hay, en las zonas con un color más cálido habrá más voltaje. También se aprecia que, por ejemplo, en el dipolo existe una línea entre las dos partículas, que es donde el voltaje se hace cero. A continuación, veremos algunas aplicaciones prácticas de lo anteriormente visto. La primera aplicación práctica es la conocida como la ley de voltaje de Kirchhoff, la cual estipula que la suma de los voltajes a través de una trayectoria cerrada en un circuito siempre debe ser cero. Claramente, esta ley tiene su origen en la ecuación de potencial a través de una línea cerrada, la que se puede ver en pantalla debajo de el comentario azul, la cual exige que la variación de potencial en una trayectoria cerrada sea cero. Esto es lógico, pues el trabajo que se debe realizar para mover una partícula de prueba a lo largo de una línea cerrada es cero, y solo será trabajo cuando nos movamos de una línea potencial a otra. Así, dentro de un circuito eléctrico, al viajar por una trayectoria cerrada, que viene siendo la malla del circuito, tal como se observa en la imagen, nos encontraríamos con un voltaje cero, pues el trabajo realizado al pasar por todas las diferencias de potencial generadas por cada elemento dentro de esta trayectoria cerrada será cero y por lo tanto el voltaje en dicha trayectoria es cero. Siguiente, hablaremos de otra aplicación. Esta segunda aplicación tiene relación con el sistema de puesta a tierra. El deber de este es proteger de variaciones peligrosas de potencial a los operarios dentro de una subestación. Si bien el sistema de puesta a tierra no es exclusivo de una subestación, es es en este caso donde mejor se evidencia el efecto que tiene el potencial sobre la tierra. El potencial se genera por el siguiente fenómeno. Una fuga de corriente, producto de, por ejemplo, una falla en el aislamiento de un conductor, provocará que una elevada corriente fluya a través de alguna estructura metálica, llegando al suelo de la subestación. Como la corriente no se dispersa de inmediato, debido a que la Tierra tiene una resistencia propia, esto genera semiesferas de potencial en la Tierra, las cuales van disminuyendo su valor con la distancia, de la misma manera que se aprecia en la imagen. Como podemos ver, hay un pic de potencial que luego va decayendo. ¿Qué ocurre si no tenemos un buen sistema de puesta a tierra adecuado? Vamos a tener solamente una sola cumbre de potencial, un solo pic. Y es suficiente con que alguien toque la estructura metálica por la cual se fue la corriente o de un paso lo suficientemente largo para que se genere una diferencia de potencial a través de sus pies o entre su mano y su pie. La normativa chilena, RIC número 6, exige que dicha diferencia de potencial no sea superior a los 250 voltios dentro de las subestaciones. Es claro que no es difícil que se supere esta diferencia de potencial dentro de una subestación, puesto que los equipos que operan dentro de una trabajan en el orden de los kilovoltios, tal vez incluso 20 kilovoltios. Para prevenir esta diferencia de potencial tan peligrosa entre las extremidades de una persona, es necesario que se instale un sistema de puesta a tierra. ¿Qué hace esto? Lo que hace el sistema de puesta a tierra es entregarle un camino más ameno a la corriente. Esto provoca varios pics de voltaje a través del terreno, lo que genera que el voltaje en general sea más uniforme.
Por lo tanto, si una persona llegara a dar un paso muy largo o a tocar alguna estructura, la diferencia de potencial a la que esta persona estaría expuesta sería menor. Obviamente, menor de los 250 voltios que nos exige la normativa. De esta forma, se eliminaría la única cumbre que teníamos en el caso anterior. Recordemos que lo peligroso es una diferencia de potencial elevada, pues a una mayor diferencia de potencial es que se produce una mayor corriente. Mi compañero ahora dará una pequeña conclusión acerca de los temas conversados. En resumen, el potencial eléctrico y el campo eléctrico están profundamente interrelacionados en los fenómenos electrostáticos. El campo eléctrico ejerce fuerza sobre las cargas, mientras que el potencial eléctrico nos permite medir el trabajo necesario para mover una carga de un punto a otro. Este trabajo depende únicamente de los puntos iniciales y finales, lo que indica que el campo electrostático es conservativo. Las superficies equipotenciales, que son perpendiculares a las líneas de campo, nos ayudan a visualizar cómo se distribuye el potencial en el espacio. Y el hecho de que el trabajo sea cero al moverse por estas superficies es un concepto clave en la electrostática. Finalmente, este análisis tiene aplicaciones prácticas cruciales, como la ley de voltajes de Kirchhoff, que que se deriva de la conservación del potencial en trayectorias cerradas, y los sistemas de puesta a tierra, que protegen contra peligrosas diferencias de potencial en sistemas eléctricos. De potencial en sistemas eléctricos. Estos conceptos no solo son fundamentales para comprender la física detrás de los campos eléctricos, sino también para asegurar la seguridad y eficiencia en aplicaciones tecnológicas. Dicho esto, esperamos que nuestra presentación haya sido em, fructífera para la comprensión de los temas que quisimos presentarles. Que tengan todos una muy buena tarde.